sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Porque de él mana la vida. Y nuestra vida, no me estoy refiriendo, y la Biblia ahí cuando habla del corazón no se está refiriendo al órgano exactamente, sino al centro, a la parte medular de nuestra vida, ¿no? Y tenemos que tener nosotros cuidado de esa parte de nuestra vida, porque de ahí van a salir los pensamientos, van a salir los sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones, y finalmente, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es que somos nosotros? Y las cosas que nos van a pasar y las cosas que suceden tienen que ver mucho con nuestro corazón. Entonces empezamos esta serie la semana pasada desde el corazón, y lo primero que veíamos, que fue la semana pasada, es que tenemos que tener un corazón limpio. Ustedes se acuerdan, veíamos que nos preocupamos por muchas cosas de la vida, tener aire puro, agua pura, ¿no? Detalles así, comida, alimentos puros, pero a veces no nos percatamos de que es necesario tener un corazón puro, y Dios nos manda a tener un corazón puro. Y entre las bienaventuranzas que Jesús dejó en el monte Sinaí, allá arriba, cuando enseña estas bienaventuranzas en Mateo 6, enseña y dice que son bienaventurados los de limpio corazón. Recordamos que bienaventurado es una palabra que en castellano se ha traducido igual, bienaventurado, pero que significa bendito, dichoso, feliz, gozoso. Y entonces decíamos que el gozo es algo que emana de nuestro interior y que no tiene que ver con las circunstancias externas, realmente nos enseña la Biblia, sino de cómo está nuestro corazón, ¿no? Una persona puede tal vez estar en un parque, en el parque de la esquina de su casa, ¿no? O en el parque de su barrio, y estar gozoso y estar disfrutando la vida, ¿no? Estar tal vez con sus hijos, con su esposo, con su hermano, o solo, y estar disfrutando mirando, pensando, disfrutando de la creación. Puede estar en las playas de Tahití, en Disney World, y está amargado, o está con resentimiento, o está con inquietud en su vida, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que el gozo es algo que emana desde nuestro interior. Entonces, decíamos la semana pasada que hay que cuidar nuestro corazón. Y en esta tarde quisiera que veamos acerca de una de las cualidades que tiene que tener nuestro corazón, y es ser agradecidos. Y una de las cosas que más nos hacen vivir en amargura no es realmente la carencia de cosas, no es realmente no tener problemas en la vida. Una de las cosas que más nos hacen vivir amargos, resentidos, molestos, es no ser agradecidos. ¿Se han dado cuenta cómo a veces podemos ver a personas, a niños, y no solamente niños, también adultos, que tal vez no tienen muchos recursos, que tal vez no tienen lo que nosotros podemos tener hoy en día, y están allí en el campo, o están no en el campo, en la ciudad, pero están viviendo ahí en una zona un poco con menos comodidades que en otras zonas de la ciudad, pero disfrutan, están gozosos, ¿verdad? Y es que realmente cuando nosotros no somos agradecidos por las cosas que nosotros tenemos, nos metemos en problemas para con nosotros, problemas para con otros. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Está escribiendo el apóstol Pablo, escribe a creyentes, escribe a una iglesia, a la iglesia en Tesalónica. Entonces es una enseñanza, y una enseñanza que es un mandato, si usted se percata, porque el verbo está en forma imperativa, dad. O sea, es un mandato. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Ahora, el texto no dice por todo, dice en todo. Es importante que leamos bien, porque a veces leer una palabrita por otra ya cambia totalmente lo que ahí se está diciendo, ¿no? Y a veces entendemos mal, porque hemos leído mal y aplicamos mal, y el problema está en nosotros. El texto dice, dad gracias en todo. Porque podemos decir, ok, ¿quién dice, oh, gracias porque me botaron del trabajo? Gracias porque tengo esta enfermedad incurable. Es difícil, ¿verdad? El texto dice, dad gracias en todo tiempo, en toda circunstancia de nuestra vida. Nosotros debemos dar gracias a Dios. Podemos contar con la presencia de Dios. Recordemos que en el Salmo capítulo 23, el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo, ¿no? Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Entonces, aún en medio de la dificultad, podemos dar gracias a Dios porque podemos contar con la presencia de Dios. Recordemos también que Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a salir bien. ¿Amén? No amén. ¿Por qué no dice todas las cosas les van a salir bien? Dice todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Que es muy diferente. O sea, vamos a tener aflicciones. Recordemos que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos advirtió que vamos a tener problemas. Entonces, Pablo dice en Romanos capítulo 8 que a los que aman a Dios, y la Biblia dice, si me amáis, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos, o sea, obedezcámosle. Entonces,
aún las cosas difíciles en nuestra vida van a tener un propósito que va a ser de bien en nuestra vida. Es como tal vez cuando hay una roca grande, mármol, granito, lo que sea, y viene el escultor y empieza a esculpir, primero no se ve nada, pero él tiene en su mente algo que quiere hacer, ¿no? Y finalmente cuando él termina de dar tanto martillazo con el cincel, ahí queda la obra bonita, la podemos tocar, ahí está muy suave, y ya podemos apreciar ahí la escultura que él realizó, pero significó golpes sobre la roca, ¿verdad? Hasta que poco a poco sea pulida. Y así vienen problemas en nuestra vida y Dios va puliendo las cosas que no están bien en nuestra vida para que nosotros poco a poco vayamos, si tenemos una buena actitud respondiendo ante los problemas, podamos ser conforme a la imagen de Cristo, porque Romanos 8, 28, 29 justamente nos dice eso, que Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Entonces, muchas veces nosotros nos metemos en amarguras en nuestra vida porque nosotros tenemos una actitud equivocada. ¿Qué imagen vemos acá? Un vaso con agua, un vaso, agua, me han dicho, ¿no? Se han dado cuenta de diferentes percepciones. Un vaso con agua. ¿Cómo está el vaso con agua? Por la mitad. ¿El vaso está por la mitad? A veces vemos el vaso medio lleno, ¿verdad? Y enfocamos en eso, en que solamente llenaron la mitad. ¿Por qué no me dice todo lleno de gaseosa, de café, chocolate, helado, no sé lo que nosotros queríamos? Pero no nos enfocamos que tenemos algo. Y enfocamos que tenemos o que tenemos poquito, ¿verdad? Y vemos el vaso medio lleno, pero no vemos realmente que Dios sí nos está dando, pero estamos enfocando en aquellas cosas que quisiéramos tener y nos molestamos y nos enojamos porque desde nuestra perspectiva tenemos, pero tenemos poco y no tenemos todo lo que nosotros quisiéramos tener. Y entonces nos amargamos y nos enojamos y eso muchas veces nos lleva a ser envidiosos para con otras personas, queriendo tener lo que otros tienen. Miramos al costado, a la izquierda, a la derecha, al vecino del otro lado, miramos a nuestros compañeros de trabajo, ¿qué tienen? ¿No? Y que nosotros no tenemos y nos ponemos envidiosos para con ellos. 1 Corintios capítulo 13, ustedes saben que ese capítulo habla acerca del amor. 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. No tiene envidia, el verdadero amor no tiene envidia. Este amor que se habla aquí es el amor ágape, es ese amor que tiene Dios por nosotros, es ese amor que Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que Él ha derramado en nuestros corazones en el momento de nuestra salvación por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, ese amor, dice la Biblia, no es envidioso, pero podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es la envidia? ¿Verdad? Porque a veces tenemos que definir primero algunas cosas para ver si todos estamos entendiendo lo mismo. ¿Y qué es la envidia? Bueno, la envidia tiene que ver con resentirnos por cómo Dios está bendiciendo a otros, desde nuestra perspectiva, está bendiciendo a otros, pero no nos está bendiciendo a nosotros. Entonces miramos eso y realmente nos hace sentirnos mal. Y la envidia es algo muy serio. Realmente la Biblia nos enseña que la envidia está detrás de muchos pecados. Santiago capítulo 3, el versículo 16, Santiago 3, 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, donde hay celos y contención. Y alguien se puso a buscar qué problemas podemos encontrar acerca de la envidia y a buscar también en la Biblia. Y es interesante la lista que anotó. Por ejemplo, la anorexia. Sabemos que es la anorexia, ¿verdad? Las personas se matan de hambre, ¿no? Ustedes han visto a una persona anoréxica, es una persona que está delgada, extremadamente delgada, ¿no? ¿Pero por qué se pone delgada? Porque ella cree que está con un peso voluminoso y envidia a la otra persona que tiene un menor peso que ella. Entonces llega realmente a tener un problema. El adulterio, las personas que envidian a alguien porque su cónyuge es más joven o porque por algún otro tipo de envidia. Otro problema, otro pecado detrás de la envidia es la amargura. Se enoja con la gente por cosas que ellos tienen y que él no tiene, ¿no? Llega a molestarse. El conflicto, se pone a criticar a otras personas, pero en el fondo lo que hay detrás es envidia. Chismes, nos exaltamos a nosotros mismos y ponemos por el suelo a otras personas porque les envidiamos. Deshonestidad y exageración. La gente exagera los logros que tienen para fingir ante otras personas porque están envidiando lo que ellos han logrado. Hipocresía. Besan la mano a los que envidian y después hablan mal de ellos a sus espaldas. Homicidios. Recordemos que el primer homicidio en la Biblia, ¿cuál fue? Caín mató a Abel y tuvo envidia, ¿no? La ofrenda de su hermano fue acepta ante los ojos de Dios y su ofrenda no. Y en lugar de ver dónde estaba el problema suyo,
por cual su ofrenda no fue agradable a los ojos de Dios, más bien lo que hizo fue matar a su hermano. Homicidio, inseguridad en las personas, manipulación, les lleva a hacer planes secretos para desear y alcanzar lo que ellos quieren. Obsesión, la envidia puede causar que se obsesione con una cosa o con un evento. Le lleva a quejarse ante otras personas, producto de que está envidiando, se queja contra otras personas. Entonces la envidia puede volver a una persona ruda, le puede volver sarcástico, odioso, tacaño, terco, inclemente, ingrato, cruel y vano. Y si nos damos cuenta, entonces, esta descripción de pecados que están detrás de la envidia, o sea, que tienen como origen la envidia, no es una imagen buena para una persona, no es algo bueno. La envidia incluso puede llevarnos a ser adictos al trabajo, porque queremos tener lo que los otros tienen y a veces ni siquiera nos interesa esas cosas que ellos tienen, pero no nos queremos quedar rezagados, ¿no?, detrás de ellos, menos que ellos. Entonces nos volvemos adictos para tener como ellos o tener más que ellos, y eso es un problema. Eclesiastés capítulo 4, el versículo 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces muchas personas se ponen envidiosos cuando otras personas hacen un excelente trabajo. Y entonces tal vez tienen palabras de reconocimiento, tienen un premio en la empresa producto del trabajo que ellos han realizado, o tal vez están teniendo algunas mejoras en su vida, pero no se ponen a analizar el esfuerzo que le ha tomado a esa persona, el tiempo, el esfuerzo físico que ha tenido para que realmente pueda lograr esas metas en su vida, y simplemente lo que hace es envidiar los logros que esa persona tiene. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30, Proverbios 14, 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un corazón apacible, un corazón tranquilo, ok, está bien, ¿no? Hay regocijo, hay vida, pero dice la envidia más bien carcome los huesos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿vale la pena ser personas envidiosas? Y yo creo que la respuesta es no, la Biblia nos dice eso, que nos destruye, nos carcome, y nada destruye más una amistad que la envidia. Nada destruye más una familia que la envidia. A veces los hermanos entre ellos empiezan a generarse problemas ahí porque unos están envidiando a otros, problemas en el vecindario, problemas en una ciudad, problemas incluso entre países, porque uno de ellos tiene mayores recursos, el otro no los tiene, y eso puede llevar a conflictos también. Entonces la envidia realmente es muy destructiva, y si es muy destructiva, ¿cómo la saco de mi vida? Porque lo que Dios quiere es más bien que nosotros seamos personas agradecidas. Recordemos el primer versículo: dad gracias en todo. Y la envidia me impide ser una persona agradecida. Más bien me hace querer tener más y no estar contento con lo que Dios ya me ha dado hasta aquí, con lo que ya tengo, con lo que ya he recibido de Él. Entonces, ¿cómo puedo quitar la envidia de mi vida? Y hay veces que uno aprende qué hacer realmente observando qué cosas no hacer. Y en la Biblia encontramos una parábola de un hombre que fue al campo y en esa ocasión él va en 5 ocasiones al campo. Ahí ustedes pueden leer la historia completa en la casa, está en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Creo que han recibido, si no han recibido van a recibir, hay un boletín como este, podríamos decir un boletín, ahí tienen ustedes parte del bosquejo y también algunos de los versículos. En casa pueden leer todo el libro de Mateo capítulo 20, donde está la historia de esta parábola de los obreros de la viña. Está en los versículos 1 al 16. Y en esta historia, entonces si usted la ha leído, el granjero va necesita a alguien que le ayude a cosechar, ¿no? En el campo, que le ayude a trabajar en el campo. Entonces va a la plaza donde va a encontrar personas ahí que están listas para que alguien les llame para trabajar, y va y contrata. La primera vez que él va al amanecer. Y entonces habla con ellos y les dice: ok, te voy a pagar cerca de $1 por día, más o menos 70 centavos por día. Ese era en aquella época, estamos hablando de hace 2000 años más o menos atrás, y en esa región del planeta, lo que era el saldo, el jornal de un día de trabajo, más o menos $1 por día. Entonces va y le dice: bien, trabaja conmigo de tal hora a tal hora, ¿no? Y yo te voy a pagar esta cantidad de dinero. Acuerdan eso y dice: ok, está bien. Entonces se van ellos ahí para los terrenos del Señor para trabajar en su granja. Luego el hombre sale después, algunas horas después, y contrata otro grupo de personas y le dice: ¿quiere trabajar conmigo? Sí, ok. No acuerdan el monto exacto y les dicen: vamos a trabajar, sí, y se los lleva. Luego regresa una vez más tarde, después del mediodía otra vez regresa, más tarde regresa otra vez. En total, durante el día salió en 5 ocasiones en diferentes momentos. Contrata a estas personas
Y los primeros recibieron la cantidad de dinero que había sido acordado. Y los últimos, los que salieron después del mediodía o fueron contratados después del mediodía para trabajar, también recibieron la misma cantidad de dinero que se les dio a los primeros. Entonces ellos se molestan, se fastidian de que el contratista, el dueño de la granja, les haya pagado la misma cantidad que ellos y tienen una actitud negativa. Entonces, de esta historia nosotros podemos aprender 5 lecciones que nos ayuden a trabajar en nuestra vida para quitar la envidia si es que hay esto en nuestros corazones y más bien ser personas agradecidas. En primer lugar, si quieres sacar la envidia de tu vida, deja de compararte con otras personas. La comparación es la raíz de la envidia en nuestra vida. La comparación es la raíz de que nosotros tengamos problemas porque nos empezamos a comparar con otras personas, ¿verdad? Y muchas veces somos mal agradecidos porque pensamos que nosotros no tenemos lo que otros sí tienen y que nosotros debiéramos tener lo que esas personas tienen, ¿no? En nuestro raciocinio nos parece y creemos que debiéramos tener. Mateo capítulo 20, el versículo 10, al ver a esta historia, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Entonces estas personas lo que están haciendo es comparando. Ok, si a nosotros, que nos contrató al amanecer, nos dijo que nos iba a pagar 70 centavos de dólar, esa es la cantidad. Y a estos hombres que han venido después les está pagando 70 centavos porque empezó a pagarles a los que vinieron más tarde. Entonces, si a ellos les está pagando 70 centavos, a nosotros que hemos estado desde más temprano, trabajando más tiempo bajo el sol inclemente, debiera de pagarnos más. Empezaron a sacar sus cuentas y hacer ese tipo de comparaciones. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque ellos estaban razonando equivocadamente. Tal vez a nosotros nos parece, bueno, pero es justo. Pero vamos a continuar la historia y vamos a darnos cuenta que realmente su pensamiento era equivocado. Y nosotros no debemos compararnos nunca con nadie. No debemos comparar nuestra figura, no debemos comparar nuestra inteligencia, no debemos comparar nuestro trabajo, no debemos comparar nuestro salario, no debemos comparar nuestros hijos, no debemos comparar nuestros cónyuges, no debemos comparar nuestra familia con otras personas, nunca debemos de estar comparándonos con otros. Se dice que toda comparación es odiosa. No sé si han escuchado la expresión, pero se dice que toda comparación es odiosa. Y hay dos razones básicas por qué no compararnos. Una de ellas es porque tenemos que entender que somos únicos. Dios nos ha creado de una manera diferente a cada uno de nosotros. Dios tiene planes diferentes para cada uno de nosotros. Somos diferentes. Y en nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos comparamos y renegamos cuando creemos que estamos en desventaja. Pero cuando es lo contrario, no, ¿verdad? Y el segundo motivo por el cual no debemos compararnos es porque si nosotros empezamos a compararnos, va a aparecer uno de estos dos pecados. O va a aparecer orgullo o va a aparecer envidia. Tal vez nos comparamos con otras personas, miramos lo que nosotros tenemos y ellos no tienen, y entonces la soberbia empieza a aparecer en nuestros corazones, ¿verdad? Nos creemos más que otros, nos creemos que somos mejores, que somos de otro nivel que ellos, ¿verdad? Y eso es orgullo, eso es vanidad, eso es soberbia. Por el contrario, si tal vez al compararnos con otros, vemos que nosotros no tenemos lo que ellos tienen, entonces lo que va a aparecer es más bien envidia, ¿no? Enojo, porque quisiéramos tener lo que ellos tienen. Y ya sea envidia o ya sea orgullo, la Biblia nos enseña que ambas cosas son pecado. Entonces, la envidia aparece cuando nosotros no conocemos íntimamente a las personas. No conocemos, las miramos de lejos, tal vez las miramos a través de la televisión, tal vez los conocemos, pero referencialmente, ¿no? En el trabajo hay mucha gente que está trabajando ahí y tal vez lo vemos algunos ahí y decimos, lo que esa persona tiene y nos molestamos porque no tenemos lo que ellos tienen y nos parece que nosotros tenemos mejores ideas, somos más inteligentes o tenemos más capacidad, etcétera, al compararnos nosotros, pero realmente no los estamos conociendo íntimamente y ellos son personas comunes como cualquiera, también tienen arrugas, también tienen canas, también tienen problemas, también tienen enfermedades y tal vez entre las cosas que tienen angustia porque tienen un exceso de trabajo que les crea ansiedad y que no les permite dormir, que no les permite estar tranquilos, o tal vez tienen lo que tienen porque no lo han adquirido de una manera correcta y están con incertidumbre y no pueden dormir tranquilos porque en cualquier momento se descubre lo que ellos han hecho y van a perderlo todo, ¿verdad? Y solamente el que está viendo de lejos ve la ropa que tiene, el carro que tiene, la casa que tiene, pero no está conociendo íntimamente a las personas. Y el hecho de acercarnos
o ver más de cerca o conocer un poco más nos permite a nosotros trabajar en nuestras vidas y la envidia puede desaparecer. Así que cuando nosotros conocemos un poco más de cerca a las personas, tal vez podemos darnos cuenta qué es lo que ellos tienen en el fondo, ¿no? Tal vez pueden tener algunas cosas, pero también tienen problemas en sus familias, producto de que por el exceso de trabajo están abandonando a su cónyuge, están dejando de lado a sus hijos, ¿no? Y están realmente con prioridades equivocadas, están descuidando su relación con Dios. Hay intranquilidad en su vida, no están teniendo éxito. El verdadero éxito en la vida no se mide porque yo tengo un gran carro, una gran casa, un montón de propiedades, una cuenta grande en el banco. Delante de Dios, el verdadero éxito en la vida se mide cuando he alcanzado el objetivo para el cual Dios me creó, me salvó, me llamó, me puso aquí en la tierra. Cuando estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Una persona puede tener mucho dinero, mucha plata, una bonita figura, puede tener belleza, una cuenta bancaria y ser un fracasado. Y ser un fracasado, porque delante de Dios, un día cuando esté en su presencia, va a ser hallado falto. No va a escuchar las palabras de bienvenida de Dios que le digan, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces no tenemos que mirar el éxito como el mundo lo ve. Tenemos que mirarlo como Dios lo ve, porque finalmente por Él es por quien nosotros vamos a ser juzgados. Así que el primer antídoto contra la envidia es que nosotros conozcamos un poco más a las personas, y al conocerles un poco más, tal vez va a despertarse en nosotros, por ellos, más bien amor, con misericordia, compasión. No estoy diciendo lástima. La lástima y la compasión son dos cosas distintas. La lástima es decir pobrecito y seguir adelante. La compasión es mirar lo que alguien tiene y hacer algo al respecto ante esa necesidad, ante esa circunstancia que está pasando la persona. Orar por ella o ayudarle de una o de otra manera, pero hacer algo al respecto. Entonces, en primer lugar, para tener un corazón agradecido y que no haya envidia en nuestros corazones, necesitamos dejar de compararnos con otras personas, ¿sí? Porque si no nos va a llevar a ser envidiosos. En segundo lugar, empieza a disfrutar de la gracia de Dios hacia otras personas. Empieza a disfrutar de la gracia de Dios hacia otras personas. Empieza a deleitarte cuando Dios está bendiciendo a otras personas. Empieza a disfrutar cuando ves que está Dios bendiciendo a tu compañero de trabajo, a tu amiga de la universidad, ¿no? Ahora que están las redes sociales, bueno, ya hace tiempo que están las redes sociales, pero no sé si te pasó a ti. Por ahí crearon el grupo de los que estuvimos en el colegio, ¿no? Que hemos terminado hace 30 años, pero se creó el grupo de todos los que estábamos en el colegio y del salón incluso, o el grupo de compañeros de la universidad. Y entonces a veces al comparar y conversar en estos grupos ahí en el WhatsApp, en Facebook, etcétera, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, obviamente que dice lo que quiere que los otros vean, no dice todo. Y entonces empieza también a sentirse envidia, o empieza uno a sentirse, en lugar de contentamiento, empieza más bien a ver un corazón ahí amargo porque aparentemente no tiene lo que su amigo o su compañero tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien ponernos felices cuando vemos que Dios está bendiciendo a otras personas. En nuestra naturaleza pecaminosa, eso no es natural, ¿verdad? Porque cuando vemos que Dios está bendiciendo a otras personas, a veces nos amargamos, a veces nos enojamos, a veces actuamos mal. Mateo 20, continuando con la parábola esta que hemos visto del hombre ahí en la viña, Mateo 20, versículos 10 y 11 dice, al venir también los primeros, está hablando, recuerden, de los primeros trabajadores, los que fueron contratados al amanecer, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Entonces ellos, los primeros obreros fueron al campo, como les dije, trabajaron todo el día, se les pagó exactamente lo acordado, no se les estafó, porque a ellos se les dijeron, te vamos a pagar el jornal de un día, que en esa época era 70 centavos de dólar. ¿Se les pagó o no se les pagó esa cantidad? Entonces, ¿el empleador les estafó? ¿Estaba siendo injusto? No. Pero el problema, por eso digo, no estaba en el empleador, el problema estaba en la persona, que la persona tuvo una actitud negativa, de resentimiento. Él se puso a pensar y en lugar de decir, ok, no importa, el otro vino después, pero qué bueno, ¿no? Tal vez no pudo salir antes de la casa a trabajar porque tenía que atender a los niños, porque su esposa estaba enferma y tuvo que dejarles comida, todo, y luego salió a la plaza a ver quién necesitaba de su trabajo y al final fue pagado completo, ¿no? Qué bueno. En lugar tal vez de pensar de esa manera, se puso a pensar negativamente. Ah, mira, le han pagado lo mismo, igual que a mí, cuando yo he trabajado más que él, yo estuve desde la mañana con todo el sol inclemente.
¿no? Pero como digo, esa es una actitud negativa del corazón, porque el empleador no le estafó, le dijo que le iba a pagar 70 centavos de dólar por día y cumplió su palabra, le pagó lo que le dijo. Romanos capítulo 12, sí, Romanos 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y la segunda mitad del versículo, llorad con los que lloran, es más fácil de cumplir que la primera mitad. A veces está bien, vemos a alguien pasando por dificultades, extendemos la mano, les ayudamos, les damos algo, y está bien, es una muestra de bondad, es una muestra de amor. Claro que es incluso más fácil cuando lo damos algo que ni siquiera fue nuestro, algo que nos dieron otros para darlo, ¿verdad? Mostrar misericordia o llorar con los que lloran es algo más fácil que la primera parte que dice gozaos con los que se gozan, ¿no? Y es a veces difícil para nosotros gozar con los que están teniendo éxito, como que nos sentimos inseguros, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo hacer, nos sentimos resentidos, ¿no? Y pensamos en nuestra mente como que el mundo es como una torta gigante, ¿no? Y esa torta está siendo partida en rebanadas, en pedazos. Y si a alguien le toca un pedazo grande, pensamos, luego no va a alcanzar para mí. O a mí me van a dar una tajada, un pedazo más pequeño, ¿no? Pensamos como niños tal vez, pero la verdad es que no es cierto. Porque Dios es dueño de todo y no le va a faltar bendiciones para que nos dé a nosotros. ¿Amén? Así que estamos pensando equivocadamente cuando estamos pensando de esa manera. Dios puede bendecirnos también. La cosa es que no siempre nos bendice a todos de la misma manera. Tal vez a algunos les bendice con salud y otros no tienen la misma salud que nosotros quisiéramos tener. A algunos les bendice con algunos logros que ya han alcanzado en cierto momento de su vida y otros todavía. Algunos les bendice tal vez con buenas relaciones familiares, interpersonales, y otros no tienen tanto así este tipo de bendiciones en su vida. Pero de una u otra manera, Dios está bendiciéndonos a todos. Entonces, debido a que la envidia es un pecado oculto, muchas veces nos es difícil reconocerlo. Y es un pecado oculto y realmente es muy dañino, es perverso, porque la envidia lo que lleva es a desear el mal a otra persona. ¿No? Desear el mal a otra persona, en ese sentido es un pecado destructivo. Ahora, ser envidioso y no tener contentamiento y no ser agradecido es algo opcional, de nosotros depende. O somos envidiosos y vivimos amargos en lugar de estar agradecidos con lo que tenemos, o por el contrario, más bien somos agradecidos y nos contentamos, así que la decisión es nuestra. Y si tomamos la decisión de regocijarnos cuando Dios está bendiciendo a otras personas, entonces tenemos la opción de ser mucho más felices. Porque cuando vemos a amigos, hermanos en la fe, a familiares que están siendo bendecidos por Dios, entonces vamos a tener más motivo, más ocasiones de nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios, de alegrarnos de cómo Dios está bendiciendo a otras personas, ¿no? Cuando una tristeza se comparte, esa tristeza se parte por la mitad. Y cuando una alegría se comparte, esa alegría es multiplicada, ¿no? Ahora el amigo, el compañero, el familiar también se regocija con la bendición que nosotros estamos recibiendo. Así que la decisión depende de nosotros, es tuya, o te amargas de que Dios esté bendiciendo a otros, o más bien te regocijas de que Dios esté bendiciendo a otros. Y si tomas la segunda opción, que es lo mejor, que es lo que Dios quiere, vas a tener más motivos por qué estar alegre en tu vida. Vas a tener más motivos incluso también por qué ser agradecido con Dios. Entonces, en primer lugar, no te compares con otras personas. Eso quita el agradecimiento de nuestras vidas y quita la felicidad. Empieza a disfrutar de las bendiciones de Dios a otras personas. Gózate con aquellos que Dios está bendiciendo. No te compares y te enojes ahí. Y en tercer lugar, agradece por lo que ya tienes. Agradece por lo que Dios te ha dado. El Salmo 103, versículo 2. Si no lo sabes, mira, memorízalo. Es un salmo pequeñito. Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué dice la segunda parte? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Lamentablemente somos muy prontos en pedir. Si hubiera digamos que esta fuera la mesa de trabajo de parte de Dios, digamos, ¿no? Y acá están todas las solicitudes que van llegando en oraciones acerca de peticiones, por mi salud, por mi trabajo, por mis hijos, porque quiero esto, aquello, de parte de, nada más la cuenta tuya, ¿no? ¿Qué crees que habría más aquí? ¿Hojas de peticiones o hojas de agradecimiento? ¿Cuál estaría más alta que la otra?
¿Y qué dice el Salmo? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno, Dios te bendice. Mira, el mismo hecho que ahorita puedas escucharme es una bendición. El hecho que tú puedas hablar con otras personas, no eres mudo, es una bendición. El hecho que puedas mirar, hay cuántas personas que no ven, es una bendición. El hecho que puedas comer alimentos y que tal vez no tengas alergia a algún tipo al gluten, por ejemplo, ¿no? Y tengas que comer cierto tipo de comida que es más cara todavía, es una bendición. El hecho que te puedas mover es una bendición. Que tengamos la oportunidad de levantarnos y venir a la iglesia y congregarnos libremente, es una bendición. No todo el mundo tiene. Y estoy mencionando 4 o 5 nada más, pero realmente tú puedes hacer una lista larga. Y el texto dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y a veces solamente miramos el vaso medio vacío. No tengo esto que quise tener para este año, ya está acabando el año. No tengo esto y ya tengo esta edad en mi vida. No tengo esto que tiene mi hermana, que tiene mi cuñado, que tiene mi vecino. No tengo, estoy mirando el vaso medio vacío. Y no miro todas las bendiciones que Dios me ha dado. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. De todas las cosas que Él te da, y que tú las recibes, no olvides ninguno de sus beneficios, de todas esas cosas que le pides y que Él te ha dado y que a veces malagradecidamente no se las has agradecido. No recuerdo si es Lucas capítulo 17, luego lo puedes buscar en casa, pero hay una historia en la Biblia en la cual Jesús sana, esta no es un parábola, es una historia, Jesús sana a 10 leprosos. ¿Te acuerdas de la historia? No sé si te acuerdas. ¿Y cuántos vienen a agradecerle a Jesús? Uno. Y ese uno que viene a agradecerle, incluso Jesús dice, él era un samaritano. Y ustedes saben que judíos y samaritanos no se veían entre sí. Y el que vino a agradecerle dice, este extranjero, no era un judío, este extranjero es el único. ¿Y dónde están los demás? Recibieron la bendición y ¿para qué más, no? ¿Para qué más? Ya me dio lo que quería. ¿Para qué voy a volver a la iglesia? ¿O para qué voy a volver a visitar a mi amigo? ¿Para qué voy a volverle a escribir a mi mamá, a mi papá si ya no necesito nada? Hasta la próxima que necesite. Del mismo modo, ¿para qué voy a buscar a Dios? Hasta la próxima que me enferme y lo necesite, recién le volveré a pedir en oración. O recién me volveré a acercar a la iglesia y a tener necesidad de Dios, porque lo que quiero es que me dé algo. No su instrucción, no sus enseñanzas, no sus mandatos, que son buenos, importantes, necesarios para mi vida, para tener una vida que le glorifique, para tener una vida que le agrade, para tener una vida bendecida para mí mismo. No, vamos a Dios pero por sus bolsillos. Vamos a Dios por lo que Él me puede dar. Y eso es algo malo. Realmente es muy malo. Somos muy mal agradecidos. Y la Biblia nos enseña, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. No caigamos en el segundo grupo de personas. Así como somos tan prestos para pedirle a Dios, seamos tan prestos también para agradecerle en cuanto Él nos da lo que nos da. Y si hay alguna cosa que en algún momento Dios no nos da y que es el anhelo de nuestro corazón, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Dios bendice y bendice de diferentes formas. Tú te acordarás del apóstol Pablo. El apóstol Pablo
aprendido a contentarme. Ustedes saben que Pablo era un hombre de Dios, Dios lo utilizó para escribir muchos textos en la Biblia, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Así que, así como veíamos que regocijarnos cuando Dios está bendiciendo a otros no es algo natural, ¿no? Lo que aparece más bien primeramente es la envidia, ¿no? y el enojo contra Dios. También el hecho de que nosotros seamos agradecidos, así como vimos en el Salmo, siempre agradecidos por lo que Dios nos da y no olvidar ninguno de sus beneficios, es algo que necesitamos aprender. Y el apóstol Pablo habla de ello. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces es un proceso de aprendizaje. En lugar de más bien quejarnos, como estos obreros empezaron a murmurar y a quejarse. Y como les digo, es curioso porque ¿de qué se quejaban? ¿De que era injusto? Les estaba dando lo que habían acordado. ¿Les había estafado? Tampoco. Se quejaban de resentidos porque querían tener más, porque se estaban comparando equivocadamente. Entonces, en lugar de tener el mismo problema que estos obreros, tenemos que aprender a darnos cuenta que sin Dios nosotros no tendríamos nada. Sin Dios no tendríamos nada. 1 Corintios 4, versículos 7 y 8, 1 Corintios 4, 7 y 8, el apóstol Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Sabes? Esto lo escribe el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hace casi como 2000 años. Pero siglos antes de que Pablo escribiese esto, había un hombre que reconocía con todo su corazón esto. ¿Quién era? El rey David. El rey David dijo, o la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David dijo, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. A veces estamos pensando, yo le estoy dando al Señor, ¿no? Y ya, estamos nosotros, sale de nuestra billetera, o sale de nuestro bolsillo, o sale de nuestro tiempo, o sale de nuestro esfuerzo. Podemos pensarlo así. Pero finalmente, ¿quién nos da a nosotros la habilidad, la inteligencia, la capacidad, los talentos, los dones? ¿Verdad? ¿Quién nos dio ese trabajo? Se lo pudo haber dado a otro. ¿Cuántos hay que no tienen trabajo? Le pudo haber dado la energía a otro, y nosotros estamos con salud y podemos desarrollar ese tipo de trabajo. Dios nos dio a nosotros la capacidad, la inteligencia para desarrollar ese tipo de trabajo. Como el rey David dijo, Señor, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Aprendamos a tener la misma actitud del rey David, una actitud que reconocía la provisión de Dios, la presencia de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y para estos hermanos en Corinto que estaban pensando equivocadamente, Pablo les dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A veces decimos, yo me he quemado las pestañas estudiando hasta tarde, esto es mi esfuerzo. Yo me he partido los lomos trabajando de sol a sol. ¿Y quién nos dio el trabajo? ¿Y quién nos dio la salud? ¿Y quién nos dio la oportunidad? Como digo, pudo habérsela dado a otras personas, ¿verdad? Entonces, es difícil admitir que muchas veces nosotros tenemos envidia y que luchamos contra eso. Y es difícil admitirla porque es una emoción fea, es una actitud fea de nuestros corazones. En el fondo, cuando hay envidia, la persona está queriendo que otros fracasen, ¿verdad? Y a veces no distinguimos la envidia porque en nuestra sociedad hay mucho mercantilismo, hay mucho consumismo. Yo les compartía la semana pasada de una publicidad que escuchaba en la televisión aquí que decía en tal sitio, no sé, tal vez tú te acuerdes, estoy parafraseando la publicidad porque no me la acuerdo exactamente, pero decía, vendemos lo que tú necesitas y lo que no sabías que necesitas. O sea, te das cuenta, o sea, realmente no lo necesitas, te hacen querer y te hacen creer que tú necesitas esto para tu vida. Pero realmente no lo necesitas, puedes subsistir muchas veces sin eso, ¿verdad? Es interesante porque hay un estudio acerca de las necesidades en la vida de las personas y ese estudio hecho hace 100 años atrás era más o menos como 15 cosas que se decían que son necesarias para la vida. Y ese estudio hecho hace como unos 20 años atrás, 20, ahorita ¿cuántos será ya? Eran como 100 cosas que las personas decían que son indispensables para la vida. Por ejemplo, un microondas. ¿Cómo vivir sin un microondas? Si el microondas me calienta la comida al toque, pero sí se puede vivir sin microondas, ¿no? ¿Cómo vivir sin un hervidor eléctrico que le enchufo, lo prendo y me caliente el agua? Sí se puede. Se pone la tetera en la cocina y hierve el agua.
¿Cómo vivir sin una olla arrocera? Que lo prendo, lo programo y me hace el arroz solito, ¿no? Y antes tenía que echar el arroz, de todas las cosas ahí, el aderezo y estar viéndolo y ponerle una plancha al arroz a que no se queme ahí debajo de la olla, etcétera, etcétera. Sí se puede vivir, pero el mundo nos ha hecho creer que necesitamos tantas cosas y a veces de tal marca, ¿verdad? El mundo mercantilista, consumista. Y la Navidad lamentablemente está apuntando hacia ello, olvidándose de las raíces que tiene que ver con Cristo, ¿no? Con el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, es difícil reconocer la envidia porque el mundo en el que vivimos está lleno de envidia. Estamos inundados de envidia. Y si nosotros somos agradecidos, la envidia puede desaparecer de nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 6, versículo 9 dice, mejor es lo que ven los ojos que lo que el alma desea. También esto es vanidad y correr tras el viento. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el predicador, así se le llama al escritor de Eclesiastés, al rey Salomón, está diciendo, mejor es gozarme en lo que tengo que envidiar lo que no tengo. Es más sabio, ¿no? Mejor es gozarme en lo que tengo que envidiar en lo que no tengo. Ahora, la envidia, no nos confundamos, la envidia no es tener una meta, tener un sueño, tener un deseo. No, eso no es envidia. Y está bien tener una meta, tener un sueño, un deseo. Un sueño, empieza con un sueño y luego lo convierto en una meta y trabajo a alcanzar eso, ¿verdad? Lo malo es resentirme con Dios o enojarme contra otros y dejarles de hablar y apartarme de ellos y apartarme de familiares, amigos, porque me resiento porque ellos tienen lo que era mi sueño. Ellos tienen lo que era mi meta. Ellos tienen lo que yo quiero. Y como no lo tengo, entonces me enojo contra ellos. Eso es el problema. Y el problema parte entonces de un corazón envidioso. Entonces ten cuidado y sé agradecido con lo que Dios te ha dado en tu vida hasta ahora también. Cuarto, penúltimo, confía en Dios cuando la vida te parece injusta. Cuando piensas que Dios no está trabajando bien, desde tu punto de vista, porque recuerda, Dios es sabio, es omnisciente, mucho más sabio que nosotros. Entonces, cuando parece que Dios está bendiciendo a alguien de tal forma como a ti no te está bendiciendo, necesitas descansar en Dios, necesitas confiar en Dios. Y una de las señales de que estamos actuando equivocadamente es el lenguaje que utilizamos, ¿no? Y aparece la palabrita, no es justo, la expresión, porque son dos palabras, no es justo, ¿verdad? No es justo, ¿por qué? Ellos tienen lo que yo no tengo. Si yo sí tengo como vestirlos, o si yo sí tengo, me he esforzado tanto, ¿no? ¿Y por qué no puedo tener lo que ellos tienen? Y entonces tenemos una actitud equivocada. Necesitamos confiar en Dios. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, lo que cada uno de nosotros podemos manejar. Y en esta parábola que hemos leído en Mateo capítulo 20, los obreros se sintieron que ellos habían sido tratados injustamente. Pero como ya les dije, como ya hemos visto, realmente no era injusto, no les había estafado, les había pagado lo que ellos habían acordado en que iba a ser el pago, sino que más bien el problema es que ellos estaban comparando y entonces estaban resintiéndose. Mateo 20:12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y ellos se sentían superiores, ¿no? Los has hecho a ellos iguales que a nosotros, ¿no? Eso lo está diciendo en otras palabras. Uno puede ver la envidia ahí, ¿no? En otras palabras, ellos están diciendo, ¿acaso ellos son mejores que nosotros? ¿Han hecho un mejor trabajo que nosotros? Nosotros hemos trabajado todo el día. Ahora, es interesante que notemos la respuesta del propietario. Y en esta parábola, ¿quién representa al propietario? Dios. En la parábola, Dios representa al propietario. Y la respuesta está en el versículo 13 al 15 de Mateo 20. Dice, él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué tal respuesta, verdad? ¿No los dejó acaso con la boca cerrada? ¿Qué podían ellos responderle ante lo que Dios le está diciendo, no? Soy yo, o sea, yo soy el dueño. Yo soy el que puedo decidir aquí al respecto, es lo mío. Yo puedo darle en cualquier momento a esta persona lo que yo deseo. ¿O es que tú estás teniendo envidia? Un poco como que realmente podríamos decir, les hace reflexionar que él no estaba siendo injusto.
que el problema era en el corazón de ellos. Y cuando una persona es envidiosa y no está agradecida con Dios, realmente lo que está haciendo es, está batallando contra Dios. Su problema no es tanto con las otras personas, porque ellos tienen lo que yo no tengo. ¿Por qué tienen lo que no tengo? Como dije, salud, belleza, logros, etcétera. ¿Por qué? No, el problema realmente es con Dios. Dios, ¿por qué le has dado a ellos y no me has dado a mí? ¿Te faltó sabiduría? ¿Acaso tú no sabes lo que yo quiero? Estás siendo injusto conmigo. Te lo estoy pidiendo tal vez desde hace tiempo y no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, el problema realmente no es exactamente con la persona. Si buscamos más atrás el origen del problema, es un problema del hombre, de esa persona o la mujer, es un problema de la persona en su relación con Dios, porque no está teniendo contentamiento con lo que Dios le ha dado en su vida. Y entonces empiezan a acumular evidencias, ¿verdad? Mira, ¿acaso no le diste a mi vecino tal cosa y a mí no? ¿No le diste a mi amigo del trabajo tal cosa y a mí no? ¿No le diste a mi familiar tal cosa? Como que empezamos a juntar, así como en un juicio, ¿no? Un montón de evidencias para luego, acá están las pruebas. Y en nuestra mente también empezamos a juntar evidencias para quejarnos contra Dios, porque no nos está dando lo que nosotros queremos. Y la respuesta de Dios es, pero yo soy el dueño, yo puedo bendecir a cada uno de la manera como yo deseo, como yo creo. Y Él es sabio y Él sabe por qué hace las cosas que hace. Y podríamos decir que la envidia es la fiebre y que la duda es la infección. Y cuando una persona está teniendo envidia, realmente en el fondo lo que está sucediendo es que esta persona empieza a dudar de Dios. Dudar de la sabiduría de Dios, dudar del amor de Dios, dudar de la justicia de Dios. Y hasta incluso algunos empiezan a apartarse de Dios, dudar de la existencia misma de Dios. Y el problema está en el corazón de la persona. Por eso es que decimos que el corazón de todo problema es un problema del corazón. Por eso es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Y en último lugar, mantente enfocado en el plan que Dios, no en último lugar porque sea el menos importante, sino porque hay que poner 1, 2, 3, 4, 5. Y el quinto es mantente enfocado en el plan que Dios tiene para tu vida. Mantente enfocado en el plan que Dios tiene para tu vida. No te distraigas con lo que está pasando en la vida de otros. Mantente enfocado en el plan de Dios para tu vida. No estés quejándote y murmurando con lo que Dios está haciendo en la vida de otros y no en la tuya desde tu punto de vista. Versículo 14 de Mateo 20 dice el empleador, el dueño de la granja que representa a Dios, le dice todo lo que es, toma lo que es tuyo y vete. Y básicamente les está diciendo, ¿sabes qué? Ya córtala, ¿no? Ya deja ahí de quejarte, ya deja de murmurar, ya deja de renegar, continúa la vida, avanza, sigue adelante, no te quedes atrapado, estancado, encadenado. Y se empieza a formar raíces de amargura, como dice la Biblia, y otros son contaminados. Y eso no solamente me enojo yo contra Dios, sino que en ese malestar mío contra Dios o tuyo contra Dios, empezamos a decirle a otros, ¿no? A hablar con otros. Y entonces empezamos a contaminar. Y la Biblia dice, se forman raíces de amargura. Es mucho más que enojo, o encono, o ira. Amargura. Y el texto, sabiamente, Dios dice, y ya muchos empiezan a ser contaminados. Y entonces empezamos a influenciar en lugar de positivamente y ser la sal de la tierra y la luz del mundo, más bien hacer mal ejemplo para otras personas con nuestros comentarios y con nuestras quejas. Hebreos 12:1, tal vez te lo sabes de memoria, el texto dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, todos tenemos una carrera, pero esta carrera no es una carrera de 100 metros, ¿no? Esa que la picas, o sea, empiezas ahí acelerado, porque son 100 metros nomás. La vida, esta carrera que habla aquí es como una maratón. Y tú sabes que en una maratón tú no puedes empezar acelerado porque si no, ya no llegas. La maratón puede ser de 5 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera, ¿verdad? Te falta el aire, te falta agua, etcétera, ¿no? Etcétera. Y la vida no es como una carrera de 100 metros. La vida es como una carrera maratón. Y nosotros tenemos que correrla a buen ritmo. Por eso Jesús dice que nos debemos unir a Él en nuestro yugo. Cuando estamos cargados y cansados, venid a mí, dice, y ligera es mi carga, ¿verdad? Y debemos unir, Él nos ayuda a marcar el ritmo correcto de nuestra vida. Y esta carrera es diferente para cada uno. Los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Así hayamos nacido de la misma madre. Así hayan compartido el mismo útero en el mismo momento siendo mellizos o gemelos. Los planes de Dios, mira, Esaú y Jacob. Los planes de Dios son diferentes para cada uno.
Las circunstancias de la vida son diferentes para cada uno. Las situaciones de la vida son diferentes para cada uno, no son iguales. Así que el plan que Dios tenía para la vida de cada uno de nosotros, incluso lo tenía desde antes que nosotros nazcamos. Dice en el Salmo 139, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Las ecografías se inventaron hace unas décadas atrás, ¿no? Ustedes saben las ecografías, ahora creo que hay hasta 6D, 7D, ya se ve al niño en 3D y ya se puede incluso ver los órganos internos del bebé, del feto, que está dentro del vientre materno. Y miren, siglos antes, la Biblia dice, Dios nos estaba viendo, aun cuando estábamos todavía en el vientre de nuestra madre. Dios sabía de cada uno de nosotros. Dice el texto, lo leo nuevamente, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Así que Dios nos ha creado, Él nos ha formado, nos ha hecho con un propósito único y los planes de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. No, así sean hermanos de una misma familia, no son iguales para uno y para otro. Así que no tenemos por qué enojarnos o resentirnos con Dios cuando vemos diferencias en el avance o diferencias en las características de la vida de uno y otro. Y cuando nosotros nos enfocamos en correr esta carrera con perseverancia, realmente no vamos a tener tiempo para estar mirando a los de nuestros costados y resentirnos con Dios porque no nos está dando, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros debiéramos tener. Porque estamos enfocados en nuestra vida tratando de cumplir el propósito de Dios para el cual nos creó, para el cual nos formó, para el cual nos llamó. Estamos enfocados en agradar a Dios cumpliendo su propósito para nuestra vida. Pablo decía, una cosa ciertamente hago, mirando lo que está delante y olvidando lo que está atrás, prosigo adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se enfocaba en Dios y decía, yo voy a dejar de... Ustedes han visto, ¿quién cuando está corriendo está mirando, a ver, cuántos tengo a 3 metros, a 10 metros? ¿Qué pasaría si alguien está haciendo eso? Se tropieza y se cae, por un lado. Por otro lado, va a perder el ritmo, va a bajar la velocidad porque está mirando a uno y otro costado. Y nosotros andamos así distrayéndonos del enfoque que debemos tener en nuestra vida, mirando a lo que otros tienen y nosotros, entre comillas, no tenemos. Y andamos haciendo comparaciones odiosas finalmente en nuestra vida y nos distraemos. Un par de ideas que nos pueden ayudar es mantener un compañero de oración, un amigo de oración, un compañero espiritual, alguien que sea cercano a ti, alguien a quien tú le puedas abrir tu corazón, otra dama si tú eres dama, un varón si tú eres varón, que te pueda ayudar también y cuando vea que por ahí estás perdiendo el ritmo, que te diga, ¿sabes qué? No te vi el domingo en la iglesia, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, está enfermo, faltó, hubo algún problema, algo, puedo orar por ti o puedo ayudarte de alguna manera, o tal vez está notando algo en su vida, porque cuando estamos en comunión con Dios, hasta se nota hasta en nuestras expresiones, cómo nosotros hablamos, nos tratamos y es otra, ¿verdad? Y cuando no estamos en comunión con Dios también se nota. Y este amigo cercano nos puede abrir y nos puede decir, aquí hay algo que necesitas afinar, que necesitas corregir. En segundo lugar, para mantenernos enfocados, memoriza versículos en tu vida. Memoriza, y no digas, no, pero yo ya soy mayor, no puedo hacerlo. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, el cual da abundantemente sin reproche, y le será dada. Así que puedes pedirle a Dios, empieza por un versículo, ¿verdad? Y colócalo ahí en los lugares que más transitas, en tu refrigeradora, en tu cocina, en el espejo de tu ventana, de tu dormitorio, no sé, pero en algo que tú transitas y que estás ahí constantemente y lo vas leyendo, o tal vez en diferentes ambientes, el mismo versículo, esa semana lo pones en diferentes lugares y ahí mientras estás dando vuelta en la olla para hacer la sopa, ya puedes estar repasando el versículo, ¿no? O mientras estás que te peñas, otra vez lo lees ahí, puedes repasar el versículo. Diferentes momentos, realmente hay momentos que se pueden aprovechar y la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y uno de los versículos que puede memorizar es Santiago 3:16 que hemos visto hace un momento, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Para concluir, Jesús concluye esta historia con una declaración bastante asombrosa, dice el versículo 16 de Mateo 20, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Y aquí Jesús se está refiriendo al cielo. Versículo 26 de este mismo capítulo dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y cuando se termine nuestra vida aquí sobre la tierra, cuando se termine nuestra vida terrenal, las cosas serán diferentes, ¿no? Todas esas cosas que nosotros ahora admiramos en las celebridades, o van a desfilar por la alfombra roja, ¿no? Y admiramos, no sé, la belleza de una persona, su figura, su musculatura, o admiramos las propiedades que estas personas tienen, o admiramos su conocimiento, su inteligencia. Un día, cuando estas personas estén delante de Dios, no les va a evaluar por qué tanto acumularon de dinero, o qué tan bonitos son, o qué tanta ropa acumularon, o qué tantos perfumes, o qué tan grande es su casa, o cuántas casas tenía, o cuántos carros tenía. Eso no va a ser la forma como Dios va a evaluar nuestras vidas. Creo que lo vimos la semana pasada. Dios va a evaluar nuestras vidas por nuestro corazón. ¿Realmente tenemos un corazón que le está agradando a Él, que le está honrando a Él, que le está glorificando a Él, que está buscando la voluntad de Dios cada día? ¿Tenemos un corazón que está tratando de imitar a Cristo y hacer la voluntad de Dios? Recuerda, Dios te ha hecho de una forma única, individual. Podríamos decirlo así, te hizo y rompió el molde, para que no salga otro como tú. No porque, qué feo, no, porque no salga otro igual. No ese, sino en el sentido de que somos diferentes cada uno de nosotros. Y Dios tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Nos bendice de formas diferentes a cada uno de nosotros. Recuerda, la vida se trata de glorificar a Dios, de servir a Dios, de ser agradecido a Dios. ¿Eres agradecido con Dios? ¿Eres agradecido a Dios por todo lo que Él te ha dado? ¿Le agradeces? ¿Cuántas veces al día le agradeces? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Cuando tú haces tu análisis de tu agenda del día, cómo has distribuido tu día, ¿cuánto tiempo tomas para agradecerle a Dios? Y si no hay nada, no encuentras ahí qué tiempo que tú tomas para agradecerle a Dios, ya sea con palabras o también agradecerle de una manera con hechos, ¿no? Bendiciendo también a otras personas así como Dios te ha bendecido, necesitas hacer cambios en tu vida, ¿verdad? Necesitas hacer cambios en tu vida. Ser agradecido marcará una gran diferencia en tu vida. O eres una persona amargada porque miras el vaso medio vacío, o eres una persona agradecida y gozosa porque miras lo que Dios te ha dado. Hay un himno antiguo que probablemente el pastor se acuerde, pastor Juan Carlos se acuerde, que decía, cuando combatido por la adversidad, ¿te acuerdas? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Cuenta las bendiciones que Dios te ha dado. Cuenta las promesas que el Señor te ha dado. Y cuando te dé la depre, cuando te pongas tristón, cuando tal vez mires lo que no tienes o que ya vienen los achaques en tu vida, o etcétera, etcétera, mira las riquezas que el Señor te dio, mira las bendiciones que el Señor te dio. Y va a cambiar tu actitud en la vida. Debe cambiar tu actitud en la vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a agradecerle a Dios por su palabra. Y el Salmo 73, puedes leerlo también en casa, está hablando de un corazón agradecido. Ahí Asaf menciona, él en algún momento dice, pero ¿cómo son bendecidos estas personas? Y luego va a la casa de Dios y su actitud cambia. Y entiende que realmente sí, Dios lo estaba bendiciendo a él también. ¿Sí? Léelo en casa, el Salmo 73. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Somos bendecidos por ella y te agradecemos porque ahora, Señor, tenemos la bendición de poder tener una Biblia. Hace 500 años atrás la gente no podía tener una Biblia. No se había inventado todavía la imprenta, no era tan fácil conseguir una copia como nosotros tenemos y tal vez más de una copia y bajarla al celular y poderla leer en cualquier momento. Es una bendición tener la Biblia y tenerla en nuestro idioma también. Ayúdanos a leerla, a meditarla. Y Señor, gracias por todas las enseñanzas que estamos recibiendo. Yo te pido por los que están este día acá, ayúdales a tener un corazón agradecido, ayúdales a enfocar en todo lo que tú les has dado, Señor. Y si algunos de ellos aún no te conoce a ti como el Señor y el Salvador de sus vidas, ayúdales, Señor, a estar agradecidos por la vida que les has dado. También, Señor, a entender, como nos enseña tu palabra, que ellos son pecadores, como nosotros y como todas las personas que vivimos en el mundo. Y como consecuencia de nuestros pecados, ellos, como cada uno de nosotros, estamos condenados a una eternidad sin ti, en el infierno. Y que no podemos salvarnos por nuestras buenas obras y nuestras acciones. Ayúdanos a entender, Señor, que tú muestras tu amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar y Él pagó el precio de nuestro rescate, y que somos salvos por la gracia de Dios.
Ayúdanos a entender que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirte perdón por nuestros pecados y creer, confiar que Jesús murió y resucitó, ocupando nuestro lugar para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento?